Ya sabes cómo crear un circuito básico de Arduino y cómo subir un programa a tu Arduino. Solo hay una cosa más con la que debes estar seguro para explorar las diferentes funcionalidades de Arduino, y esto es algunos conceptos básicos de programación. Sin ningún fundamento de programación, realmente no podrás hacer nada con tu Arduino, y la única opción que tendrá es copiar y pegar algún código de otras personas, esperando que funcione. Tenga en cuenta que no iré demasiado lejos. Este no es un curso teórico completo sobre programación. Me ceñiré a lo básico con una mentalidad práctica para que pueda comenzar rápidamente a experimentar con proyectos reales. El objetivo aquí es realmente hacer que comience proyectos reales de Arduino como tan pronto como sea posible, y luego aprenda mientras practica. Si ya sabe programar con 6C++, puede omitir esta sección, pero aún así le recomiendo que lo vea. El lenguaje Arduino es un subconjunto de 6C++, pero con algunas adiciones específicas de Arduino, por lo que aún podría aprender algo útil para el resto del curso. Ahora, durante esta sección de programación, si no entiendes todo en este momento, no te preocupes demasiado. A lo largo del curso, tendrás muchas oportunidades de practicar con proyectos real Arduino, y luego, después de practicar, vuelve a esta sección, y tendrá mucho más sentido para ti. Muy bien, y ahora comencemos. Comencemos con las variables, uno de los conceptos más importantes en programación. Y antes de que aprenda qué es una variable, permítame explicarle rápidamente por qué las necesita. Así que aquí está el primer programa que hemos escrito, está bien, para hacer parpadear un LED. Y como puede ver, primero necesitamos inicializar el LED proporcionando el número de pin, y luego, cuando queremos usar la escritura digital, también debemos proporcionar el número de pin. Entonces, en este programa, siempre que desee cambiar el LED, digamos que ahora usa el número de pin 11, bueno, debe cambiar esto 3 veces. Y esto tal vez no sea lo más conveniente que hacer. Además, este programa es bastante pequeño, pero ahora imagina que tienes un programa eso es de 100 líneas, y necesitas cambiar esos 7 veces en el programa. Bueno, esta es una forma rápida de cometer errores. Así que aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a usar variables. Así que primero voy a crear solo una variable y luego explicar qué son las variables. Digamos que int L de pin es igual a 12. Así que si hago esto, y reemplazo 12 con L de pin, muy bien, ahora, si quiero cambiar el L de pin, solo necesito cambiarlo una vez aquí, ¿de acuerdo? Y cada vez que escribo L de pin, el valor aquí, así que L de pin será reemplazado por 12, ¿de acuerdo? Así que ahora si pongo 11, tengo el mismo programa, pero usando el pin 11. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable representa un valor almacenado que puede reutilizar más tarde en su programa. Es una especie de contenedor. Y para que sea más fácil reconocerlo, puede darle un nombre. Así que voy a crear un nuevo archivo, ¿de acuerdo? Y voy a crear variables aquí. Entonces, para crear una variable primero, debe dar un tipo de datos. Entonces, entre los tipos de datos más comunes, tiene int. Y puede ver que cuando pongo int, tiene el color azul. Entonces int significa entero, y este es un número redondo. Entonces, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, pero también en negativo, como -5, -10, etc. Así que ahora necesita dar un nombre, pongamos a por ahora, y un punto y coma para declarar la variable. Así que en realidad hay dos pasos cuando creas una variable. Primero, necesitas declararla, y luego puedes inicializarla para que puedas darle un valor. Así que digamos que pongo 7, ¿de acuerdo? Y no olvido el punto y coma después de inicializar la variable. Aquí, declaro variable, no hay ningún valor en ella. Y aquí, inicializo la variable que se declaró anteriormente. También puedo inicializar la variable aquí en la configuración. Y si quiero, también puedo inicializar directamente la variable aquí. Así que aquí, declaro e inicializo la variable al mismo tiempo. ¿Y qué pasará aquí? Así que primero, las líneas en la parte superior del programa será básicamente donde declares tus variables.
Así que esto se ejecutará primero. Y luego, como sabes, se ejecutará la configuración del vacío, y luego se ejecutará aún más el bucle. Entonces, lo que sucederá en este caso es que, primero, creamos una variable, así que declaramos a, e inicializamos a A5. Ahora, cuando entramos en la configuración, simplemente cambiamos el valor dentro de A, ¿de acuerdo? Una variable no es un valor constante a menos que usted lo especifique. Es un contenedor donde puede cambiar el valor en cualquier momento. Por supuesto, debe asegurarse de que este sea el mismo tipo de datos, por lo que integer. Así que, por ejemplo, vamos a hacer un nido que pible. Bien, con 9600, etrino pepib. Y sí, antes, acabamos de imprimir un texto, pero puedes poner directamente el nombre de una variable, y esto imprimirá el nombre de una variable. Así que vamos a nombrar este programa variables. Bien, y asegúrate de que tu Arduino esté conectado correctamente. Y ahora, si abro el monitor Ciel, voy a ver el valor 7, ¿de acuerdo? Porque A era igual a 5 primero, y luego y cambié el valor dentro de A, y ahora imprimo a YA. Siempre que use el nombre de una variable, lo que realmente sucederá en el programa es que el nombre de la variable será reemplazado, lo que llamamos evaluado, a su valor, que es even. También puedes usar operadores como más, menos, etc., para poner un valor dentro de una variable. Así que ahora si subo esto, deberíamos ver a igual a 11. Bien, entonces ahora es igual a 11. Y también puedes usar una variable para crear otra variable. Digamos que creo otra. Así que podría crear, digamos que voy a crear b, podría crearlo aquí, así que decláralo aquí, por ejemplo, y luego pon b igual a, digamos, a más 4. Bien, e imprimamos b. Así que ahora es igual a 11 en esta línea, y b será igual a más 4, por lo que b será igual a 15. Así que puedes combinar variables juntas, y ten en cuenta que siempre que escribas una variable, así que aquí escribo a se evaluará hasta su último valor. Así que el valor que tiene aquí, 11, y no el valor aquí. Ok, el orden de las instrucciones es muy importante. Ahora, si hago esto, entonces verás que b no será igual a 15, lo siento, pero será igual a 9, porque a era 5, y 5 más 4 es igual a 9. Y luego a cambia. Está bien, así que básicamente así es como se usan las variables. Y vamos a ver más sobre eso en el siguiente curso cuando hagamos las muchas actividades. Y ahora hablé brevemente sobre las variables constantes. ¿Qué son las variables constantes? Bueno, como puedes ver, una variable es un contenedor donde puedes cambiar el valor en cualquier momento. Pero tal vez quieras crear algunas variables donde el valor no se puede cambiar. ¿Y por qué es eso? Por ejemplo, bueno, al principio de esta lección, utilicé una variable para almacenar el pin de un LED. Y es que una vez que has puesto el pin para él, LED, digamos el pin 12, en tu programa, no lo vas a cambiar mientras ejecutas el programa, ¿bien? Cuando ejecutas el programa, la configuración del hardware no cambia. Entonces, en este caso, usarás un constante. Así que hay diferentes formas de crear constantes, pero aquí, lo que voy a hacer es usar define. Activity define. Puedes ver aquí que debería volverse verde, ¿de acuerdo? Y luego la convención para crear variables que son constantes es usar todas las mayúsculas, digamos que los pines LED. Así que todo en mayúsculas y separe las palabras con un guión bajo. Y luego pones el valor. No pones ningún signo igual, ¿vale? Esto es diferente. Definir el nombre de la variable en mayúsculas, el valor de la variable. Y ahora puedes usar eso en todo tu programa. Y si intentas modificar esto simplemente no funcionará. Bien, entonces tienes variables normales y variables que no quieres cambiar en tu programa. Entonces, para recapitular rápidamente aquí, una variable es un contenedor que puedes usar para almacenar un valor para que puedas reutilizar ese valor más adelante en tu programa. Para crear una variable con Arduino, primero debe declararlo con un nombre y un tipo de datos. Luego puede darle cualquier valor. Así que puede inicializarlo aquí y darle cualquier valor a lo largo de su programa, solo asegurándose de que el valor permanezca en el tipo de datos que ha elegido.
Y puede crear variables constantes como esta. Ahora solo hemos usado, entonces, para las variables, solo hemos usado números enteros para números redondos, pero en realidad hay más tipos de datos que puede usar. Entonces, ¿qué tipo de datos necesitaremos en nuestro programa? Entonces, primero para los números redondos, tenemos números enteros. Ahora también necesitamos, digamos que desea almacenar el valor 3.14. Puede poner eso en un número entero. Si intenta hacer int c es igual a 3. 14, bueno, esto se truncará y el valor real será de. Bien, ¿cómo almacenar eso? Bueno, puedes usar un número float. Así que puedes usar el tipo de datos float aquí, o puedes usar val. Bien, esos son más o menos lo mismo, y puedes almacenar el número float dentro de able y get. Entonces, por supuesto, puedes hacer todo lo que hicimos antes. Puede hacer operaciones como más, menos, multiplicar, dividir. Puede combinar variables, etcétera, etcétera. Otro tipo de datos común que nos será útil es el tipo de datos booleano. Así que será bool, y luego un nombre, y un booleano puede contener solo dos valores, verdadero, está bien, puede verlo volverlo azul, o false. Así que los booleanos serán muy útiles cuando intentemos probar algunas condiciones. Por ejemplo, cuando presionamos un botón en el código, queremos saber, bueno, ¿se presiona el botón o no? Y en este caso, podemos usar un booleano para verificar que o es verdadero o es falso, y vamos a volver más tarde a esto cuando veamos las condiciones. Y por último, voy a mostrarte el tipo de datos string. Su string con una S mayúscula, y este tipo de datos en realidad no está en el lenguaje C y C++. Esto es específico de Arduino. Así que con string, simplemente puede almacenar algo de texto. Bien, hola Arduino. Entonces, cuando hemos usado y con texto antes, en realidad, eso era una cadena. Así que es como si pudiéramos hacer una cadena, el nombre de la variable es igual a ese trozo de cadena, y luego puedo imprimir aquí de. Y si miras el monitor serie, está bien, y aquí es interesante. Tenemos un error. ¿Por qué? Porque hemos intentado declarar dos variables con el mismo nombre, ¿de acuerdo? Esto está en el mismo ámbito. Vamos a ver más adelante qué es el alcance. Y tenemos dos variables con el mismo nombre, y esto producirá un error. Entonces tenemos que cambiar aquí la variable para que sea única, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que intentes usar dos variables con el mismo nombre, obtendrás un error. Y ahora vamos a comprobar lo que tenemos en el serial. Print y verás hola Arduino. Y también vamos a practicar más con cadenas más adelante en este curso. Así que tienes un número entero para la aleatoriedad, para los números flotantes, así que con una coma, boolean para booleano, es decir, valores true o false, y string para text. Ahora, una última cosa que debes saber sobre todos esos tipos de datos es el rango del tipo de datos, porque hay un límite, en realidad, a lo que puedes almacenar en esos números, ¿de acuerdo? Así que para entero, voy a llegar a eso más tarde. Esa será la parte interesante. Para doble, básicamente, doble, realmente no necesitas preocuparte por eso. El valor que puedes almacenar es casi infinito, así que no te preocupes por esto. Booleano, bueno, no hay problema con eso porque puedes almacenar valores que son verdaderos o falsos, así que no hay duda sobre eso. Y cadena, bueno, puedes almacenar cualquier cadena que quieras. El problema aquí viene con los números enteros. Entonces, un número entero en Arduino se almacena en 2 bytes, ¿de acuerdo? Y lo que significa para ti prácticamente es que puedes almacenar cualquier valor desde menos 32.768 hasta más 32.767. Si intentas almacenar un valor que es mayor que eso, bueno, esto será lo que llamamos desbordamiento. Así que digamos que quieres almacenar, hagamos un ejemplo, en realidad. Voy a almacenar 32.768, que está justo por encima del límite. Y ahora imprimamos A. Y puedes ver que no es ese valor en absoluto. Es menos 32.768, que es lo opuesto.
Así que cada vez que vayas por debajo de ese valor, en realidad volverás al máximo. Y siempre que vayas tras ese valor, volverás al mínimo. Esto es lo que llamamos desbordamiento. Y este es un error bastante común que obtendrás en tus programas. Si, por ejemplo, no entiendes por qué obtienes algunos valores extraños con tus números enteros, bueno, eso puede ser por eso. Entonces, cuando usas números enteros, asegúrese de no usar entero para valores altos. Entonces, siempre que necesite usar algo más de, digamos, 10 o 20.000, y no esté seguro de saber cuál es el máximo, bueno, entero no es el mejor tipo de datos. ¿Cómo se puede arreglar eso? Bueno, puede usar el tipo de datos long. Y un tipo de datos largo en realidad se almacena en 4 bytes, lo que significa que puedes pasar de 2.000 millones y algo, es decir, menos 2.000 millones a más 2.000 millones. Así que con long, no deberías tener realmente ningún problema. Y la forma de usar long es la misma que la de integer. Así que simplemente pones cualquier valor así. Así que declaras y lo inicializas. Y ahora si imprimo L aquí, así que esto es 400.000. Ahora deberíamos tener el valor correcto, yes. Así que para números enteros grandes, use long. Para los pequeños, use integer. Muy bien, ahora tiene una visión general global de lo que son las variables y por qué las necesitamos. Y solo una cosa más es que por ahora, he usado letras como A, B, C, D para nombrar variables. Pero en cualquiera de sus programas y en el siguiente discurso, usaremos nombres significativos, ¿de acuerdo? Es muy importante que pongas nombres significativos a tus variables para que entiendas lo que es, ¿de acuerdo? Cuando uso A, no sé qué es A, ¿de acuerdo? Si desea almacenar, digamos, la edad de un usuario, entonces simplemente nombra tu edad de usuario variable, ¿de acuerdo? Puedes usar el caso camel. Así que comienzas con una minúscula y luego para cada nueva palabra, usas mayúsculas, está bien, sin espacio. Así que usa esta convención para la variable y esta para la constante. Para que puedas saber cuál es la diferencia entre una variable que puedes cambiar y una constante. Entonces, por ejemplo, quieres almacenar una temperatura. Vamos a duplicar la temperatura, ¿de acuerdo? Si quieres almacenar un nombre de usuario, entonces simplemente nómbralo nombre de usuario. Y si quieres comprobar que, digamos, un sensor o cualquier componente está vivo, entonces, por ejemplo, UPISDO. Usar esas variables, esos nombres para las variables, tendrá mucho más sentido en tu programa y te ayudará a ti y a otras personas a leer tu código en el futuro. Así que para recapitular aquí, cuando declaras una variable en 6C++ con Arduino, hay que darle un tipo y decidir qué tipo, hay que pensar en qué tipo de datos se quieren almacenar. Y también, por ejemplo, cuando se utilizan números redondos, ¿cuál es el valor máximo que se espera para la variable? Después de las variables, veamos qué son las funciones. Y como hicimos con las variables, primero entendamos por qué necesitas funciones. Y voy a ir bastante rápido aquí, ¿de acuerdo? El objetivo es darte una visión general de las funciones, no entrar en muchos detalles sobre todo lo que puedes hacer con respecto a las funciones, ¿de acuerdo? Así que aprenderás más sobre las funciones a medida que avances en el curso a través de las diferentes actividades y ejercicios de práctica, ¿está bien? Entonces, si no tiene todo sentido por ahora, bueno, no se preocupe demasiado. Lo hará al final del curso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, he creado dos variables aquí. Puedes ver el número 1 y el número 2. Esas variables son números enteros, ¿de acuerdo? 3 aquí y 5. Y lo que hago en la configuración del vacío es simplemente, bueno, simplemente creo una nueva variable A, que es el doble del número 1. Y luego B, que es el doble del número 2. Así que digamos que lo que quieres hacer es simplemente multiplicar el número por 2. Y así, cada vez que vas a necesitar hacer la variable multiplicada por 2. La cosa es, esto será muy inconveniente para tener que repetir siempre el mismo código cada vez que necesite usar esta funcionalidad. Y aquí es una funcionalidad muy pequeña, pero la funcionalidad puede ser mucho más grande con muchas líneas de código, ¿de acuerdo? Entonces lo que necesitamos aquí es una función, ¿de acuerdo? Una función es un bloque de código reutilizable que puede llamar desde diferentes partes de su programa. Y vamos a crear uno para ver qué es. Así que solo voy a crear una función aquí. En realidad, get ya es una función. Y thecode es una función, vale. Así que vamos a crear uno nuevo aquí en la parte superior. Y llamémoslo número doble así, porque queremos duplicar un número, ¿bien?
Y voy a asegurarme de no agregar ningún espacio, ¿de acuerdo? Para cualquier palabra nueva, simplemente agrego una nueva mayúscula. Y puedes ver eso al principio de la función, así que ese sería el nombre, pero al comienzo de la función, tenemos algo. Y necesitamos dar el tipo de datos que queremos devolver, bien, porque la función aceptará algunos parámetros como entrada y devolverá algo como salida. Y así, aquí, solo voy a poner int y luego espaciar. Eso significa que esta función devolverá un número entero. Así que pongo el tipo de datos, el nombre, y luego abro y cierro los paréntesis, y tengo la definición de mi función. Puedes ver al igual que la configuración de void y el record. Ahora, lo que también puedo hacer es cuando tengo una función, como te dije, podemos darle una entrada. Y así la entrada aquí, solo voy a poner un número, lo que significa que la función puede recibir un valor entero aquí que se llamará número dentro de la función. Y una vez que tengo esto, puedo volver a una nueva línea y abrir y cerrar llaves. Está bien, muy similar a lo que hicimos aquí con record y record. Pero en este caso, puedes ver que tengo int, y también tengo un parámetro. Podrías tener tantos parámetros como quieras. Simplemente los separas con una coma, ¿está bien? Pero vamos a simplificar las cosas por ahora con un solo parámetro. Entonces, ¿qué está haciendo esta función? Bueno, esta función tendrá que multiplicar el número aquí por 2. Así que vamos a crear una variable int resultado, por ejemplo, es igual a número multiplicado por 2. Está bien, el número es la variable, como puedes ver que obtenemos aquí en el parámetro de la función. Así que eso es lo que hacemos en la función, y luego hay una palabra clave que necesitas usar en una función, se llama array. Puedes ver que se vuelve verde, devuelve resultado. Entonces, ¿qué devuelvo? Devuelvo esta variable, ok. Y esta variable es un número entero. Así que coincide con el tipo que quiero devolver. Bien, ahora tengo este bloque de código. Puedes ver este bloque de código. Eso va a tomar como entrada un número aquí, un número entero, y eso va a devolver otro número entero. Pero puedes ver que esta vez el número devuelto es el doble del número que pasamos como entrada. Y así, una vez que he creado una función, de hecho, puedo usarlo. Y así, aquí, en lugar de hacer el número 1 multiplicado por 2, puedo simplemente, lo que llamamos llamar a la función, en realidad, puedo llamar a la función. Así que número doble, y paso el número 1, ¿de acuerdo? Número doble, llamo a esta función, y paso ¿qué? Paso la variable número 1 aquí, dat pasaré a la entrada de la función. Y así el número 1 irá aquí. Se multiplicará por 2, y luego devolvemos el resultado, lo que significa que volverá aquí, y luego será igual al resultado de esta función, que es el doble del número. Y puedo hacer lo mismo aquí. Doble número con el número 2, por ejemplo. Puedo dar un número diferente cada vez, ¿de acuerdo? Así que ese es un bloque de código reutilizable que puedo usar con un número diferente cada vez. Genial, y ese es un primer ejemplo de una función. Y bueno, puedes combinar funciones tanto como quieras. Por ejemplo, podrías llamar a una función dentro de otra función. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a crear un archivo función, y voy a llamarlo void, y te voy a explicar. Void imprime un número doble, y este también obtiene un número int. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, puedes ver que con una función, necesitas devolver un tipo de datos. Así que necesitas devolver, por ejemplo, un int, o un número float, o cualquier otro tipo de data. Pero si pones void, void significa que no devolverás nada. Y puedes ver que eso es realmente lo que está sucediendo en la configuración de void. Esta es una función, y el redirect también es una función, pero no tienes ninguna palabra clave porque esto es void, ok. Entonces no tenemos ninguna palabra clave de retorno. Y eso es lo que hacemos aquí. Lo que queremos hacer es simplemente imprimir el doble del número que obtenemos del parámetro. Bien, entonces pongo void, y luego pongo mis llaves de apertura y cierre. Y lo que puedo hacer aquí, digamos que quiero, así que quiero imprimir el doble de este número, pero en lugar de hacer un número multiplicado por 2, puedo simplemente llamar a esta función. Entonces podría ser y está bien, para imprimir algo. Y lo que puedo imprimir es que puedo hacer un número doble, y paso el número que recibo, lo paso aquí. Y cierro todos los paréntesis.
Está bien, así que lo que va a suceder aquí es que si llamo a esta función desde aquí, digamos que la llamo aquí, imprime el número doble con el número 1, lo que va a suceder es, así que hemos creado el número 1 aquí, luego llamamos a la función llamada div número doble con el número 1. Así que vamos aquí, el número 1 se va a pasar aquí. Así que el número int en esta función se va a convertir en el valor de número 1. Así que van a ser 3, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos 3. Y luego lo que hacemos es hacer serial. Print con número doble. Así que aquí estamos llamando a otra función. Así que desde una función, llamamos a otra función. Y así llamo al número doble, y paso lo que obtengo aquí como entrada, lo paso aquí como entrada para esta función. Así que puedes ver que paso los valores de la función a child. Y luego esta función va a calcular el doble del número, devuelve el doble del número, así que devuelve el resultado. Y así, básicamente, esto aquí va a ser evaluado al resultado de la función, ¿vale? Así que esto se convertirá en el doble del número, y luego lo que hacemos es imprimir el doble del número. Muy bien. Y así podemos de hecho, llámalo una vez, puedo llamarlo 2 veces con diferentes números, etc. En realidad, si queremos probar, también tendré que inicializar serial, así que serial, begin. Pongamos este toque. Y ejecutemos realmente y. Llamémoslo funciones. Bien, ya hemos terminado de subir. Si abro el monitor serie, verá que tenemos 6 y 10, ¿de acuerdo? Entonces el 6 es el doble del número 1, 3, y el 10 es el doble del número 2, 5 aquí, ¿de acuerdo? Así que lo que hago, solo imprimo el número doble, así que paso el 3 va a ir aquí al número doble, va a ir aquí, va a ser devuelto, y lo imprimimos aquí. Y luego el número 2 va a ser 5. Así que llamamos a esta función con 5. Va aquí en la línea 8. Y luego llamamos al número doble en la línea 2, ¿de acuerdo? Así que el número 5 se pasa hasta aquí. Y luego volvemos 10. Y luego aquí podemos imprimir 10. Y una cosa que tal vez podamos hacer también aquí como una mejora es que, bueno, en la función de número doble, lo que hacemos es crear una variable que simplemente devolvemos, ¿de acuerdo? Así que no usamos esta variable para nada más que para devolverla. Entonces, en lugar de simplemente crear eso, puedo hacer un número de retorno multiplicado por 2. Entonces, si es lo último que hay que hacer, si no necesita usar la variable que crea, entonces puede devolver lo que sea que calcule aquí directamente. Y esto va a funcionar de la misma manera. Muy bien, esa fue una introducción muy rápida sobre las funciones. Sé que este es un tema bastante complejo cuando comienzas, pero no tengas miedo si no entiendes todo. Todo tendrá sentido mientras recorremos el curso con todos los diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Y más adelante, puedes volver a esta lección y eventualmente tendrá más sentido. Genial, ahora tienes una comprensión básica de las variables y funciones. A lo largo del curso, los usarás ampliamente y desarrollarás una mejor comprensión con el tiempo. Pero hay una última cosa importante que entender sobre las variables, y este es el alcance de una variable, ¿de acuerdo? Dependiendo de dónde declares una variable, por ejemplo, si se declara aquí o aquí, bueno, puede o no ser accesible desde otras partes del programa. Y esto es lo que llamamos el alcance. Entonces, como puedes ver en este ejemplo, creo una variable llamada número 1, y eso está fuera de cualquier función. Está bien, puedes ver que esto está fuera de cualquier cosa, y luego uso el número 1 aquí en esta función de configuración void. Pero ahora puedes ver que también creo una variable. Pero creo la variable a en la función de configuración. Creo una variable a entre esos dos corchetes aquí, ¿de acuerdo? Y veamos qué pasará si intento acceder a esta variable a en el grid, por ejemplo. Si hago serial printing con a, así, veamos qué va a pasar. Si intento compilar, voy a tener un error diciendo que a no se declaró en este ámbito, ¿vale? ¿Y si intento imprimir el número 1? Si imprimo el número 1, ves que va a funcionar, ¿vale? Pero si imprimo a, obtengo este error, no declarado en este ámbito. Entonces, ¿qué es un ámbito? Básicamente, con C++ y Arduino, un ámbito será simplemente algo que está entre llaves. Bien, entonces cuando creas una nueva función, vas a abrir y cerrar llaves.
Y más adelante con las condiciones y otras cosas, también verás que abrimos y cerramos llaves. Y así, cuando tienes esto, significa que lo que esté dentro de esas llaves está dentro de un ámbito anidado, un ámbito más anidado que el ámbito global, que no tiene corchetes de forma predeterminada. Y así, cuando creas una variable aquí en un ámbito más global, y la utilizas en un ámbito más anidado, entonces funciona, ¿vale? La variable es accesible. Como puedes ver aquí, tenemos un ámbito más anidado y podemos acceder al número 1. Pero aquí puedes ver, creo la variable A en este ámbito, por lo que no puedo usarla fuera de este ámbito, ¿de acuerdo? Y puedes ver que para pasar de la configuración al bucle, tenemos que salir de los corchetes, y luego tenemos que ir dentro de otro ámbito, por lo tanto, otro conjunto de llaves. Y eso significa que la variable A no será accesible en este ámbito aquí. La variable A, cuando se crea aquí, solo será accesible en este ámbito. Y si crea otro ámbito, así que básicamente si tiene otro conjunto de corchetes como este con condiciones y cosas que vamos a ver más adelante, entonces puede acceder a la variable aquí, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero no puede acceder a ella fuera del ámbito donde se crea. Así que no puede salir de llaves y luego esperar que pueda usar esta variable. Básicamente, esa es la regla. Entonces, si desea tener una variable que pueda usar, por ejemplo, tanto en setup como en loop, necesita convertirla en una variable global. Entonces, en el ámbito global como este, puede ver que no está entre llaves. Y como pudo ver con este ejemplo, el número 1, podemos usarlo realmente en la configuración y podemos usarlo en el bucle. Pero cualquier variable que crees en la configuración, solo puedes usarla en la configuración y no en el bucle, ¿de acuerdo? Y hay otra cosa es que puedes ver que aquí tenemos, así que en esta función y en esa función, tenemos un parámetro para la función, ¿vale? Y este parámetro para la función aquí, cuando tienes esto para la función, esto también va a ser un ámbito anidado y lo llamamos una variable local, ¿vale? Llamamos a eso una variable local para el ámbito, lo que significa que aquí el número, por lo que la variable create se va a crear aquí cuando llames a la función. Así que el valor que pases a la función va a crear una nueva variable con este valor. Y esta variable solo existirá dentro de los corchetes aquí. Después de los corchetes, la variable ya no existe, por lo que no se puede acceder a ella. Y por eso se puede ver que básicamente tenemos, por ejemplo, el número int aquí y tenemos el número int aquí. Tenemos el mismo nombre, pero eso no es un problema. No va a ser una colisión porque, por supuesto, no se pueden crear dos variables con el mismo nombre. Eso va a ser un problema de colisión y tendrás un error. Pero si las dos variables están en los dos ámbitos diferentes, puede ver aquí que tenemos un ámbito y otro ámbito porque tenemos un conjunto diferente de llaves. Así que no hay colisión. No hay problema entre esos ámbitos. Puede crear cualquier variable que desee aquí. No podrá acceder a ellos en este ámbito. Así que, básicamente, lo que puede hacer es que puede crear el mismo nombre para las mismas variables, tal como lo hicimos aquí, int número e int número, ¿de acuerdo? Y quería hablar sobre el alcance ahora mismo. Sé que es un poco más complejo, pero quería hablar de ello ahora solo para que puedan tener una comprensión porque ese es un concepto muy importante. Y también porque, bueno, probablemente tendrás algunos errores cuando comiences a programar. Y algunos de esos errores van a ser debidos al alcance. Entonces, cuando tienes un error debido a algo como el alcance, bueno, puedes volver a esta lección y las cosas tendrán más sentido. Entenderás más y tal vez puedas corregir tu error. Muy bien, para recapitular sobre el alcance, cuando creas una variable, presta atención al alcance. Una variable solo es accesible en su propio ámbito o en cualquier ámbito anidado dentro de este ámbito, ¿vale? Por lo tanto, podrías tener diferentes variables con el mismo nombre en diferentes ámbitos. Hasta ahora, has visto que todas las instrucciones que escribes en un programa Arduino se ejecutarán una por una. Entonces aquí, se ejecutará la línea 2 y luego la línea 3, la línea 4, la línea 5, etc. Pero a medida que avanza, querrá hacer que su programa sea más dinámico y querrá poder ejecutar solo algunas instrucciones dependiendo de algunas condiciones que pruebe. Por ejemplo, puede realizar una determinada acción si se presiona un botón. Y si no se presiona, harás otra acción. Así que escribamos nuestra primera condición para entender cómo funciona. Así que vamos a crear una variable en la configuración del vacío, digamos temperatura. Usaremos integer, está bien, para hacerlo simple. Y digamos 30 grados.
Entonces, como puede ver, esta variable se declara dentro de la función de configuración, lo que significa que la variable es local a la función de configuración. Y no podremos usarla así en la función de bucle porque este es un alcance diferente. Así que ahora digamos que queremos verificar si la temperatura es igual a algún valor. Bueno, para crear una condición, puede usar if, la palabra clave if, ok, debería volverse verde. Luego el espacio, y luego abrirá paréntesis. Y entre paréntesis, harás una prueba. Así que solo voy a escribir 1. La temperatura es igual a, digamos, 20 grados. Muy bien, y puedes ver para probar la igualdad, necesitamos poner dos signos iguales, ¿de acuerdo? Un signo igual es para asignar un valor. Así que para asignar el valor de la derecha a las cosas de la izquierda. Dos signos iguales simplemente probarán si el valor de la izquierda es igual al valor de la derecha. Y si es así, esto devolverá a boolean, cuyo valor es verdadero. Y si no, devolverá a booleano, cuyo valor es falso. Bien, ahora ha escrito su if con la condición entre paréntesis. Puede volver a una nueva línea y abrir los corchetes de cierre. Así que puede abrir los corchetes aquí o aquí en la misma línea que el if. Esto es solo una cuestión de preferencia y legibilidad. Así que ahora si la temperatura es exactamente igual a 20, entonces vamos a hacer alguna acción aquí, ¿de acuerdo? Si no, entonces el bloque de código aquí no se ejecutará. De acuerdo, digamos, si el println, pongamos simplemente, de acuerdo. Ejecutemos ese programa. Así que primero necesitamos, por supuesto, comenzar. Condiciones. Y como verás, bueno, aquí no se ejecuta nada. Pero si usamos 30, entonces veremos, está bien, porque la condición aquí se evaluará como verdadera, ¿de acuerdo? Entonces esto es genial porque significa que puede decidir ejecutar este bloque de código solo si la condición aquí es verdadera. Así que tiene diferentes operadores. Tiene el igual, lo que pondrá a prueba la igualdad. Entonces es posible que desee probar la desigualdad. Entonces, en este caso, usará un signo de exclamación e igual. Entonces, si la temperatura es diferente a 30 grados, por lo que cualquier valor que ponga aquí, que sea diferente a 30, esta condición será verdadera, e ingresamos este bloque de código. Ahora también puede probar con el menor que. Así que esto significa estrictamente más bajo que. Entonces, si la temperatura aquí es igual a 29 o menos, entonces esto funcionará. Si es igual a 30, no funcionará porque esto significa estrictamente más bajo que. Entonces tienes el más bajo o igual. Entonces este es el corchete más el signo igual. Y aquí, si la temperatura es de 30, eso también funcionará. También puedes probar con mayor que. Entonces, si la temperatura es estrictamente mayor que 30, por lo tanto, a partir de 31, o puede probar con el mayor o igual que 30. Ahora esto probará solo una condición. Es posible que desee probar diferentes condiciones y combinarlas. Por ejemplo, si desea verificar si la temperatura está entre 20 y 29, lo que podría hacer es verificar primero. Entonces, si la temperatura es mayor o igual que 20, y luego puedes usar lo que llamamos sub, por lo que 2 ampersands, esto combinará dos condiciones. Así que necesitas poner esto entre paréntesis, y luego poner otra condición entre paréntesis. Y digamos que la temperatura es inferior a 30, por lo tanto, estrictamente más baja. Y bueno, ¿qué hará esto? Así que ingresas el if, y luego ves que tienes stack entre dos condiciones. Entonces esta condición será evaluada. Entonces, si la temperatura es mayor o igual a 20, entonces se evaluará esta. Entonces, si la temperatura es estrictamente inferior a 30, y entonces el def básicamente devolverá verdadero para toda la condición si ambas condiciones son verdaderas. Entonces, si pongo 25, esto funcionaría porque esto es verdadero. Está bien, esto es cierto. Y así,
todo es cierto, y luego ingresamos este bloque de código. Bien, vamos a ver más sobre eso también más adelante. Así que tienes el operador B, que será verdadero solo si todo es verdadero. Y tienes el operador OR, por lo tanto, puede usar dos tuberías. Y con este operador, toda la condición ser verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. Entonces, si esta condición es verdadera, digamos que ponemos 35 ahora, por lo que la temperatura es mayor que 20, está bien, esto es cierto. Pero esta condición será falsa. Pero luego con el operador OR, porque esta condición es verdadera, entonces esta puede ser verdadera o falsa, no importa. Toda la condición será verdadera, y este bloque de código se ejecutará. Muy bien, y eso no es todo con las condiciones. Aquí con un simple sí, y cualquier condición aquí, vas a probar algo y ejecutar este bloque de código. Pero tal vez también puedas decidir ejecutar algo si la condición no es verdadera. Está bien, por lo tanto, si esto es falso, entonces puede usar la declaración else justo después del bloque if aquí. Así que crea un nuevo bloque de código, y esto se ejecutará si la condición aquí es falsa. Pongamos una condición más simple, temperatura es igual a, digamos, 40. Está bien, imprimimos bien, y si no es 40, imprimimos no bien. Subamos el código. Veamos qué pasa. No está bien. Entonces, lo que sucedió aquí, ingresamos el if, verificamos la condición es falsa, por lo que no ingresamos este bloque de código. En cambio, vamos a else, y entramos este bloque de código. Y lo que también puedes hacer es agregar bloques intermedios, loops. Entonces lo que puedes hacer es probar diferentes condiciones. Así que digamos que primero queremos probar si la temperatura es 40, entonces imprimimos esto, y luego todo el if, else estructura ha terminado. Entonces, después de esto, simplemente vamos a la línea 50, pero si esta condición no es verdadera, entonces vamos a probar la siguiente. Si esta condición es verdadera, introducimos este bloque de código. Imprimiré puntos, y luego digamos si no, y veamos qué pasa. Bien, vemos si sí porque esta condición es falsa. Probamos la segunda, esta condición es verdadera, y luego imprimimos eso. Si uso otro valor, puede ver que primero probamos la condición aquí, y luego la condición aquí, y luego, porque ninguna de las condiciones es verdadera, no introducimos ningún bloque de código, y entramos el bloque else de code. Muy bien, y una cosa más que hay que saber es también, de nuevo, prestar atención al alcance. Aquí, la variable de temperatura se creó en el ámbito de la función de configuración. Bien, puedes ver que aquí tenemos llaves, lo que significa que este es un nuevo alcance, este es un alcance anidado. Así que podemos usar la variable de temperatura dentro de este alcance si queremos, porque está anidada en comparación con el alcance donde se creó la temperatura. Entonces, para recapitular las condiciones, usará una estructura if cuando desee realizar una acción diferente dependiendo de algunas condiciones que desee probar. Casi terminado con la programación Basics. Ahora, veamos loops. De nuevo, primero entendamos por qué. Aquí hay un ejemplo básico que voy a ejecutar. Como puedes ver, esto es bastante estúpido, pero queremos imprimir hello 10 veces, y puedes ver hello 10 veces, y aquí es estúpido porque solo necesitamos escribir, digamos que imprimiré hola 10 veces. ¿Qué pasa si necesito imprimir hola 1.000 veces? Bueno, siempre que necesites repetir algo más de 2 veces, lo mejor sería usar un bucle. Así que aquí, te voy a mostrar dos tipos de bucle, el grid y el grid path. Veamos primero cómo usar el grid. Así que voy a eliminar todo eso, y usemos un grid. Así que puedes empezar con yo, puedes ver la palabra clave de en verde, luego abres los paréntesis, y luego voy a escribirla y explicarla justo después. Entonces int y es igual a 0, y luego punto y coma, y menor que 10, punto y coma, y plus plus.
Cierra los paréntesis. Abro llaves, presiono Enter, esto cierra automáticamente el bloque de llaves y agrega una sangría de 2 fases, y luego puedo poner esto aquí. Ejecutemos esto. Esto hará exactamente lo mismo, pero con solo 3 líneas de código. Puedes ver hello 10 veces. Así que aquí un poco más porque ya teníamos, voy a borrar la salida. Ok, 10 veces. Ya teníamos datos de la carrera anterior en el monitor lateral. Entonces, ¿cómo crear un creeper? Esto es bastante simple. Tienes 3 cosas diferentes que debes poner entre paréntesis, separados por punto y coma. Primero es donde comienzas. Así que aquí creo, puedes ver directamente dentro del int. Creo una variable, así que la declaro y la inicializo. Entonces este será el índice que vamos a usar para el bucle. Lo inicializo aquí a 0. Así que ese es el punto de partida. Luego, la segunda cosa en el bucle for es la condición para que el bucle continúe. Así que aquí la condición es que y es estrictamente menor que 10. Así que, básicamente, mientras y sea estrictamente menor que 10, vamos a ejecutar este bloque de código. Y el tercer parámetro aquí es lo que hacemos con el variable, con el índice cada vez. Y aquí hago y. Y más es lo mismo que si haces y igual a y más 1. Esto simplemente agregará 1 a la variable. Es específico de 6C++ y es bastante conveniente. Entonces, lo que hacemos, comenzamos en 0. Comprobamos si 0 es estrictamente menor que 10. Sí, entramos en el bloqueo. Y luego volvemos a esto. Así que lo que hacemos es hacer y. Así que ahora y igual a 1. Es 1 estrictamente menor que 10. Yes. Así que entramos en este bloque, etcétera, etcétera, hasta que alcancemos el valor 10. Entonces, cuando y igual a 10, esta condición no será verdadera, porque 10 no es estrictamente menor que 10. Y luego no entramos en el bloque y reanudamos el programa aquí en la línea 7. Y como puedes ver aquí, una particularidad es que empezamos a contar a 0. En programación, toma este hábito. No comienzas a contar a 1 como lo harías en la vida real, sino que comienzas a contar a 0. Entonces, para contar del 1 al 10, de hecho, contarás de 0 a 9. Genial, y vamos a volver a esto para el bucle varias veces en este curso, porque esto es muy, muy útil. Y ahora otro bucle que puedes usar es el. Así que voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, que es imprimir eso 10 veces, pero usando una forma diferente con el read. Entonces, primero, voy a crear un int i. Así que estoy creando un índice, ¿de acuerdo? Y luego, else es, básicamente, preview. Entonces, mientras y es estrictamente más bajo que 10, voy a abrir llaves. Y voy a hacer esto. Entonces, mientras y es estrictamente menor que 10, imprimo hello. Así que aquí, digamos hola por y hola mientras, para que podamos marcar la diferencia. Y lo que tengo que hacer es y no olvide el punto y coma después de cada declaración. Ejecutemos ese código aquí. Así que voy a borrar la salida y subir. Puedes ver hello 10 veces y udopes 10 veces. Así que puedes ver que mientras tanto es un poco diferente, porque solo probamos una condición, y luego entramos en el bloque. Entonces, si desea usar un contador como el que usamos en el for, deberá crear un contador aquí antes del tiempo. Y luego, por supuesto, debe aumentar el contador dentro del tiempo, porque si no lo aumenta, bueno, siempre estaré por debajo de 10, bien, si no aumenta sí. Entonces esta condición simplemente se ejecutaría indefinidamente, y esto es lo que llamamos un bucle infinito. Entonces, un bucle infinito es cuando estás atrapado en un bucle y no puedes salir del bucle. Así que aquí, debido a que siempre aumentamos en 1, en algún momento, y será igual a 10, y esta condición será falsa. Así que continuamos, así que reanudamos el programa en la línea 30. Y aquí, mientras tanto, usamos un contador, pero en realidad puedes usar algo diferente. Por ejemplo, mientras se presiona el botón pulsador, haz esto.
Y luego, una vez que ya no se presiona el botón pulsador, simplemente dejamos el leer. Genial, así que ahora cuando usar un bucle for en lugar de un clear. Básicamente, si sabe cuántas veces necesita pasar por el bucle, use un clear. Por ejemplo, si necesita 100 muestras de un sensor, entonces vaya con un clear. Y use un clear cuando no necesariamente sepa cuándo tiene que detenerse. Por ejemplo, si necesita leer datos del mismo sensor, pero se detiene cuando el valor alcanza un cierto umbral. Entonces, para el ejemplo de esta lección, podemos ver claramente que el bucle for era el más apropiado, ya que sabíamos exactamente cuántas veces teníamos que repetir la acción. Y para completar esta sección de programación, echemos un vistazo a Eras. ¿Has visto que puedes almacenar datos en variables? Ahora, ¿qué pasa si necesitas almacenar 10 valores? Por ejemplo, 10 muestras que obtuviste de un sensor. ¿Y qué pasa si necesitas almacenar 1000 valores? Puedes adivinar que declarando 1000 variables en su código no es práctico en absoluto. Así que aquí es donde usará eras, o lo que también podemos llamar listas. ¿Qué es un array? Un array es simplemente una colección de valores que están relacionados y comparten el mismo tipo de datos. Por ejemplo, podría tener un array para almacenar todos los nombres de los estudiantes de un aula, otra matriz para almacenar los valores que lee de un registro de fotos, etc. Así que vamos a crear una matriz aquí en el ámbito global. Por ejemplo, queremos almacenar una lista de temperaturas como números enteros para hacerlo simple. Entonces, primero, necesita el tipo de datos de los valores que va a almacenar en la matriz. Y luego va a crear un nombre para la matriz, al igual que crearía un nombre para una variable, direction. Por lo tanto, una práctica común, si desea almacenar una lista de temperatura, simplemente puede llamar a su matriz temperature list o temperature array. Esto es básicamente lo mismo. Y esto tendrá sentido para usted en el futuro. Luego abre y cierra los paréntesis. Y dentro de los paréntesis, tendrá que definir el tamaño del array. Una vez que declare un array en C y C++ para Arduino, primero debe poner un CC. Y este tamaño no se puede modificar después. Digamos que quiero 5 elementos en mi array. Y aquí he declarado un array con 5 elementos enteros. Pero aún no he inicializado el valor. Vamos a compilar, iréis. Y ahora lo que puedo hacer es inicializar. Así que puedo inicializar más tarde en el código o directamente aquí. Así que una opción que tengo es simplemente poner 0 entre paréntesis de curly. Esto inicializará la matriz, por lo que todos los elementos de la matriz a 0. Y luego puedo modificarlos. Si quiero, también puedo establecer directamente un valor para cada elemento. Así que tenemos 5 elementos, digamos 23, 24, 56, 12 y 40. Y esto pondrá todos esos valores en todos los índices de la matriz. ¿Y ahora cómo trabajar con esta matriz? Así que aquí puedes inicializarla. ¿Cómo trabajar con la matriz? Bueno, voy a hacer serial. Comencemos, y digamos que queremos imprimir Odin o Ketpid. Queremos imprimir el valor 24 de la matriz. Entonces, para obtener acceso a un elemento de la matriz, primero debe escribir el nombre de la matriz, libeject. Y luego pones algunos paréntesis, y escribes el índice del elemento que quieres. Y en programación, empezamos a contar en 0, si recuerdas. No empezamos a contar en 1. Así que aquí tienes 5 números, pero aquí el índice de este número es 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, si quiero tener el valor aquí, necesito el índice 1. Y carguemos y comprobemos en el Dwebot. Sí, tengo el valor 24, que es el segundo elemento de la matriz, que es el número de índice 1. Así que ahora preste atención a eso. Cuando use el índice, asegúrese de no ir tras el último valor. Así que aquí el último índice será básicamente el tamaño -1. Así que no intente pasar de 4. Luego, si desea modificar un valor dentro de la matriz, bueno, simplemente necesita hacer redirect. Usted pone el index,
Así que digamos que quiero modificar el primero. Así que, en realidad, page 1 será el segundo elemento. Y vamos a poner 30. Esto pondrá este valor dentro del elemento de la matriz, que corresponde al índice 1. Si vuelvo a imprimir después de eso, verás que el valor ha cambiado. Era 24, y luego es 30. Así que puedes ver cómo obtener acceso a un elemento, cómo modificar aquí un elemento. Y luego, si quieres pasar por todos los elementos de la matriz, bueno, puedes usar el grid que acabamos de descubrir antes. Entonces aquí int es igual a 0. Así que vamos a comenzar con un índice en 0. Y luego y es menor que el tamaño de la matriz, así que 5. Así que aquí es estrictamente más bajo. Esto es muy importante, porque no quieres llegar al valor 5, porque 5 estará fuera de la matriz, porque empezamos a contar en 0. Y luego y cierras los paréntesis. Abres un nuevo bloque de código. Y digamos filoCarpid. Así que lo que puedes hacer es hacer una matriz de temperatura, abra los corchetes, y luego el índice aquí será i. Así que puede usar, en realidad, el contador aquí, el índice que usamos en el for. Puede usarlo en el bloque de código, porque esta es una variable que crea. Así que esta es una variable local que crea para el bloque de código que sigue. Así que puede usar el i. Y la i será igual a 0, 1, 2, 3 y 4, y luego salir. Así que no olvide esto. Voy a comentar esas dos líneas aquí, para que no imprimamos otras cosas. Subamos el programa, y veamos qué obtenemos. Puedes ver 23, que es el primer valor, 30, que es el segundo valor que se modificó aquí, y luego 56, 12 y 40. Así que acabamos de revisar todos los elementos de la matriz. Y esto, vamos a usar exactamente la misma estructura más adelante cuando usemos múltiples LEDs en nuestro programa. Así que eso será más práctica para ti. Para recapitular, una matriz es una colección de variables relacionadas que comparten el mismo tipo de datos. Para crear una matriz, primero debe declararlo y darle un tamaño, que no se puede cambiar después. Luego puede acceder y modificar cualquier valor de la matriz usando un index. Finalmente, usar un CRID es una forma bastante eficiente de pasar por todos los valores de una matriz. Felicitaciones, ha llegado hasta el final de la sección de programación de este curso. Solo has aprendido lo esencial, necesitas empezar correctamente. Puede que no te des cuenta ahora, pero ahora tienes algunos fundamentos bastante buenos en programación. Lo único que tienes que hacer para obtener una mejor comprensión es practicar con proyectos reales. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para cada actividad que sigue, tú tendrás más oportunidades de practicar la programación con Arduino mientras desarrolla proyectos geniales. Ahora, por favor descargue el PDF de resumen que he creado. Puede encontrarlo como un recurso adicional a este curso. El PDF le ayudará a obtener un recordatorio de la información más importante muy rápidamente. Mantenga el PDF cerca de usted cuando realice las actividades. Además, siéntase libre de volver a cualquiera de las lecciones anteriores si tiene algunas dudas. La repetición es la clave para un aprendizaje eficiente, así que no dude en ver las lecciones varias veces. Muy bien, y ahora vayamos a las cosas interesantes. You.